Bienvenidos a Audio Mentores, el canal donde las historias más sabias y profundas cobran vida. Si aún no te has suscrito, aprovecha ahora y haz clic en el botón de suscripción, dale like y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras narraciones. Hoy les traemos un cuento fascinante que nos invita a reflexionar sobre la bondad, el destino y la recompensa inesperada. Hablamos del dinero llovido del cielo, una historia recogida por los hermanos Grimm, llena de magia y sabiduría popular. En este cuento, un hombre recibe una sorprendente recompensa, pero como siempre ocurre en los relatos de los Grimm, nada es tan sencillo como parece. ¿Qué aprenderá nuestro protagonista? ¿Cómo manejará la fortuna que le cae del cielo? Acompáñanos a lo largo de estos 15 capítulos, donde descubriremos juntos las lecciones que este cuento tiene para ofrecer. Sin más, comencemos el viaje a través de esta narración. Capítulo 1. El hombre pobre y su bondad. Había una vez, en un rincón apartado de un vasto reino, un hombre que vivía en la más absoluta pobreza. Su hogar era una humilde choza construida con materiales sencillos, madera, paja y barro. A pesar de no tener riquezas materiales, su vida estaba llena de un tipo de riqueza que muchos no podían ver: su bondad. Este hombre, cuya vida transcurría en la lucha diaria por subsistir, no tenía lujos ni posesiones valiosas, pero algo lo distinguía de los demás. Siempre tenía un gesto amable para ofrecer, siempre estaba dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Sus manos, aunque callosas por el trabajo arduo en los campos, estaban siempre dispuestas a extenderse hacia aquellos que las requerían. Un día, al salir temprano para trabajar en sus tierras, se adentró en el bosque que rodeaba su hogar. El sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de suaves tonos anaranjados y rosas. En su camino, escuchó un débil susurro entre los árboles, como si alguien estuviera llamándolo. Intrigado, se adentró un poco más en la espesura hasta que vio a un hombre anciano, de rostro arrugado y ojos cansados, sentado sobre una roca. El anciano le pidió con voz temblorosa que le diera algo de comer, pues llevaba muchos días sin probar bocado. El hombre, sin pensarlo siquiera, comenzó a buscar en su mochila de cuero, sacando lo único que llevaba: una pequeña pieza de pan y un cuenco de agua. Con una sonrisa sincera, se lo ofreció al anciano. «Lo siento, no tengo más que esto», le dijo, «pero lo que tengo es tuyo». El anciano aceptó el gesto con humildad, y mientras comía, no dejó de agradecerle por su generosidad. El hombre observaba su rostro, que, aunque marcado por la edad, reflejaba una serenidad profunda, como si hubiera vivido muchas vidas y hubiera aprendido mucho de ellas. Mientras comían en silencio, el anciano levantó la mirada hacia el cielo y, como si de repente se acordara de algo, dijo: «Tu bondad no pasará desapercibida, joven hombre. Has compartido lo poco que tienes sin esperar nada a cambio. El universo te recompensará por tu corazón generoso». El hombre, curioso pero sin comprender completamente lo que el anciano quería decir, preguntó: «¿De qué manera me recompensará?». El anciano sonrió suavemente y, con una mirada profunda, le respondió: «Algo maravilloso sucederá en tu vida. No te preocupes, ya lo verás. Solo recuerda, la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que compartes con los demás. El que da sin esperar nada a cambio siempre recibe más de lo que imagina». Después de un breve silencio, el anciano se levantó y comenzó a caminar lentamente hacia el bosque. Sin embargo, antes de perderse entre los árboles, se giró una última vez y le dijo: «Te haré un regalo que cambiará tu vida, pero nunca olvides lo que te he dicho». El hombre, aún sorprendido por las palabras del anciano, lo observó marcharse sin entender del todo lo que había ocurrido. Se quedó allí, en medio del bosque, pensativo y algo desconcertado. Sin embargo, no pudo evitar sentir una calidez en su corazón, como si realmente hubiera recibido algo mucho más grande que la comida que le había ofrecido. El anciano había hablado con una sabiduría que lo dejó inquieto, pero, al mismo tiempo, una sensación de paz invadió su ser. Era como si algo importante estuviera por ocurrir, algo que cambiaría su destino para siempre. Sin embargo, el hombre no pasó mucho tiempo reflexionando sobre lo sucedido. Recogió sus cosas y regresó a su hogar, donde la vida continuaba como siempre. Lo único que tenía claro era que, de alguna manera, el encuentro con el anciano lo había tocado profundamente. Y, aunque no lo sabía en ese momento, las palabras del anciano serían el principio de algo mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Capítulo 2. La extraña recompensa.
Después de su encuentro con el anciano en el bosque, el hombre pobre no pudo evitar pensar en las palabras misteriosas que le había dicho. Aunque el anciano había hablado de una recompensa que vendría a él, no veía cómo algo como eso podría ocurrirle a alguien como él. No tenía riquezas, ni tierras valiosas, ni nada que le permitiera imaginar una gran fortuna. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía confiar en la promesa del anciano. El hombre continuó su vida de manera habitual, con su jornada diaria en los campos, pero no podía evitar estar pendiente de todo lo que sucedía a su alrededor. Cada vez que algo inusual ocurría, se preguntaba si era el comienzo de la recompensa que el anciano había prometido. Un par de semanas después de ese encuentro, el hombre salió una mañana al bosque para recoger leña, tal como lo hacía regularmente. Sin embargo, ese día algo le pareció extraño. Al alejarse del camino habitual, encontró una pequeña caja de madera, cubierta de musgo, medio enterrada entre las raíces de un árbol. Al principio pensó que podía ser un objeto dejado por algún otro viajero o alguien que pasaba por allí. Pero algo lo impulsó a acercarse y abrirla. Con manos temblorosas, levantó la tapa de la caja. Lo que vio dentro lo dejó sin palabras. No era un objeto común ni un tesoro de joyas, sino una cantidad impresionante de monedas de oro, resplandecientes bajo la luz del sol que se filtraba entre las hojas. El hombre miró las monedas, incrédulo. ¿Cómo había llegado aquello allí? ¿Sería posible que, de alguna manera, el anciano lo hubiera dejado para él? Si era así, ¿qué significaba esta recompensa? Lo siento, no tengo más que esto, pero lo que tengo es tuyo. Las palabras del anciano resonaron en su mente mientras sostenía la caja. El hombre recordó con claridad cómo le había dado lo poco que tenía, y de alguna manera, en este momento, sentía que la recompensa no era un accidente, sino el resultado directo de su bondad. Después de una breve pausa, el hombre se levantó y decidió regresar a su hogar, pero no podía dejar de pensar en las monedas. ¿Debía quedárselas? ¿O tal vez alguien más las había perdido? Pensó en todas las personas que conocía en el pueblo, aquellos que sufrían de la misma manera que él. ¿Sería egoísta quedárselas solo para él? Te haré un regalo que cambiará tu vida, pero nunca olvides lo que te he dicho. Esas palabras también regresaron a su mente. El anciano había dicho que le haría un regalo, pero nunca mencionó que sería algo tan grande como el oro. Sin embargo, el hombre sabía que no podía ser egoísta. Decidió que, si de verdad este oro era el regalo prometido, debía compartirlo con aquellos que más lo necesitaban. Con el corazón lleno de incertidumbre, pero también de determinación, comenzó a planificar cómo podría ayudar a su comunidad con lo que había encontrado. Se dirigió al pueblo con la caja de oro en mano, decidido a hacer un bien con ella. Pensó en aquellos más pobres que él, en las viudas, en las familias que luchaban por sobrevivir. Si algo bueno debía surgir de esto, sería que todos tuvieran la oportunidad de prosperar. Al llegar a su hogar, el hombre se sentó en su pequeña mesa de madera, mirando la caja frente a él. Sabía que las decisiones que tomarían los próximos días cambiarían no solo su vida, sino la de muchas personas que dependían de él. Pero en su corazón, sentía una paz inexplicable. Sabía que la bondad y generosidad que había mostrado hacia el anciano, aunque en su mente no había sido un acto de esperar recompensas, había sido la causa de su sorprendente fortuna. Finalmente, decidió que su primer paso sería dar parte del oro a las personas más necesitadas del pueblo. Quería asegurarse de que, aunque pudiera quedarse con una pequeña cantidad para sí mismo, lo que realmente importaba era ayudar a los demás. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que compartes con los demás. El que da sin esperar nada a cambio siempre recibe más de lo que imagina. Con estas palabras aún resonando en su mente, el hombre decidió que, a partir de ese momento, su vida cambiaría para siempre. No solo tendría riquezas materiales, sino que poseía algo mucho más valioso, la oportunidad de hacer el bien y compartir su fortuna con los demás. Capítulo 3. El plan de generosidad. El día siguiente amaneció con un sol brillante que iluminaba las montañas en la lejanía. El hombre se levantó temprano, sintiendo en su pecho una extraña sensación de calma. La caja con el oro seguía en su mesa, pero ya no la miraba con la misma curiosidad de antes. Ahora, al verla, sentía una responsabilidad. Una sensación de que el destino lo había guiado hasta ese momento, no para que guardara el tesoro para él, sino para que lo compartiera. El hombre sabía que en su aldea había muchas familias que pasaban apuros.
Algunos tenían tierras, pero los cultivos no siempre eran abundantes. Otros simplemente no tenían suficiente trabajo, y muchos pasaban noches sin comida o abrigo suficiente. ¿Cómo podría él, con tan poco, hacer una diferencia real? Sin embargo, algo en su corazón le decía que debía intentarlo. Decidió que, en lugar de repartir las monedas de oro entre todas las personas a la vez, lo haría de una manera que fuera más impactante. Quería asegurarse de que los más necesitados recibieran la ayuda que tanto merecían. No podía hacer mucho, pero lo que podía, lo haría con amor y dedicación. Comenzó a hacer una lista mental de las familias que más lo necesitaban. Había una viuda que vivía sola, una mujer que había perdido a su esposo en un accidente de trabajo. Sus hijos pequeños siempre estaban vestidos con ropa rota y apenas tenían suficiente comida. Luego estaba un anciano que vivía en las afueras del pueblo, casi olvidado por todos. Su única compañía eran unos gatos, y no podía caminar tan lejos para comprar lo que necesitaba. El hombre pensó en ellos y en otros más, como una familia de huérfanos que había quedado sin padres hacía un par de años, viviendo a duras penas con lo que podían recolectar. Con una determinación creciente, se levantó de la mesa y decidió que sería la mañana perfecta para llevar a cabo su plan. Fue a la choza de la viuda primero. Cuando llegó a su casa, vio a la mujer barrer el frente de la entrada, luchando contra el viento frío que soplaba desde las montañas. Ella lo saludó con una sonrisa, aunque en sus ojos se podía leer la tristeza de la vida que llevaba. «Buenos días, buen hombre», dijo la viuda. «¿Qué te trae por aquí tan temprano?» El hombre, que no quería que nadie supiera lo que llevaba consigo, sonrió tímidamente y dijo: «He traído algo para ti, algo que espero te ayude un poco». Sin esperar más, abrió su saco y sacó una pequeña bolsa llena de monedas de oro. La mujer miró las monedas, atónita. Por un momento, no dijo nada. Solo los ojos de la viuda comenzaron a llenarse de lágrimas. Esto es más de lo que jamás soñé tener», dijo finalmente, su voz temblorosa. «Pero, ¿por qué me das esto? Yo no te he hecho ningún favor. No lo merezco». El hombre, con una sonrisa suave, respondió: «La verdadera riqueza no está en lo que uno tiene, sino en lo que uno puede dar. No te preocupes por merecerlo, porque lo que importa es que puedas aprovecharlo. Tómalo, y usa lo que necesites para ti y tus hijos. Este es solo un pequeño regalo». La viuda, tocada por la generosidad del hombre, aceptó las monedas con gratitud y una bendición silenciosa. El hombre sintió en su pecho un alivio profundo. No solo porque había hecho lo correcto, sino porque sabía que había tocado el corazón de una persona necesitada. La viuda no podía entender cómo algo tan simple como ese gesto podía traer tanto consuelo. Tras despedirse de ella, el hombre continuó su camino. Su siguiente parada fue la casa del anciano. Al llegar a la choza del viejo, vio que el anciano estaba sentado frente a su fuego, con la mirada perdida en el vacío, como si esperara algo. El hombre se acercó con cautela, sin querer interrumpir su solitaria meditación. «Buenos días, anciano», dijo con voz amable. El viejo levantó la vista, su rostro arrugado se iluminó con una leve sonrisa. «Buenos días, buen hombre, ¿qué te trae a mi humilde morada?» El hombre, sin perder tiempo, sacó una bolsa con algunas monedas de oro y se la ofreció. «Te he traído algo, aunque no sé si es mucho, pero puede ayudarte con lo que necesites». El anciano miró la bolsa con asombro, luego la miró fijamente al hombre, como si intentara medir su sinceridad. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Finalmente, el anciano tomó la bolsa en sus manos y la sostuvo cerca de su pecho, cerrando los ojos por un instante. «Tu generosidad no pasará desapercibida, joven», dijo con voz grave. «En un mundo donde muchos solo se cuidan a sí mismos, tu acción es un faro de luz. Te lo agradezco profundamente». El hombre sonrió. Aunque el anciano le decía esas palabras con un tono tan solemne, lo que más le importaba era que el anciano podría usar las monedas para comprar comida, leña o cualquier cosa que necesitara. Sin un hogar próspero, no tenía nadie que lo cuidara, y el hombre quería asegurarse de que su gesto marcara una diferencia. Sintiéndose satisfecho con su acto de bondad, continuó su camino hacia la casa de los huérfanos. Al llegar, los niños lo recibieron con entusiasmo. Sus ojos brillaban de esperanza, aunque su apariencia era modesta y sus ropas no mostraban la vitalidad que uno esperaría en la juventud. El hombre, al verlos jugar en el jardín,
Sintió una gran pena por su situación. Ellos no merecían vivir así, y era en ellos donde el oro podía hacer más bien. Niños, tengo algo para ustedes. Un regalo para ayudarles a mejorar su vida, aunque sea un poco. Con esas palabras, les dio el resto de las monedas, dividiéndolas entre ellos para que pudieran comprar comida, ropa o incluso una pequeña mejora para su hogar. Los niños, al ver lo que el hombre les había dado, se abrazaron unos a otros, saltando de alegría. Era un momento que nunca olvidarían, pues no solo recibían un tesoro material, sino una lección invaluable sobre la bondad y el generoso espíritu humano. La tarde ya comenzaba a caer cuando el hombre regresó a su choza, sintiéndose satisfecho con lo que había hecho. Aunque aún quedaba algo en su corazón que le decía que debía hacer más, sabía que lo que había hecho ese día era lo correcto. Sabía que, en algún rincón del universo, su generosidad había sido reconocida, tal como le había dicho el anciano. Capítulo 4. La reacción del pueblo. El sol del día siguiente se alzó tímidamente sobre las montañas, iluminando el sendero polvoriento que cruzaba la pequeña aldea. El hombre, tras haber hecho su recorrido de generosidad, se despertó con una extraña sensación en el corazón. Aunque había actuado con la mejor intención, un sentimiento persistente de incertidumbre lo acompañaba. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Cómo reaccionaría el pueblo ante sus acciones? A lo largo de la jornada, la noticia de la generosidad del hombre comenzó a circular rápidamente. La gente, al principio desconcertada, comenzó a hablar en voz baja sobre el misterioso benefactor. Nadie sabía exactamente de dónde venía el oro ni por qué alguien se tomaría la molestia de ayudar a los más necesitados de la forma en que él lo había hecho. Las mujeres conversaban en la plaza del mercado, los hombres discutían en las tabernas, y hasta los niños, que jugaban en las calles, murmuraban entre sí. Al principio, hubo dudas. Muchos se preguntaban si el hombre, al dar tan generosamente, tenía alguna intención oculta. Los más desconfiados pensaban que tal generosidad debía tener un precio. Quizás esperaba algo a cambio, tal vez una alianza o una posición de poder dentro de la aldea. Sin embargo, a medida que pasaban las horas y más personas comenzaban a beneficiarse del oro que el hombre había repartido, los murmullos de sospecha se transformaron en asombro. El hombre, ajeno a la creciente ola de rumores y especulaciones, continuó con su vida cotidiana. Sin embargo, sabía que algo más grande estaba ocurriendo, pues las personas comenzaban a mirarlo de una manera diferente. Ya no era el simple hombre de campo que había sido antes, sino alguien envuelto en un halo de misterio y gratitud. A pesar de esto, él no buscaba reconocimiento, su única intención había sido aliviar el sufrimiento de los demás. Esa misma tarde, mientras caminaba hacia la taberna para tomar un poco de descanso, se dio cuenta de que más personas lo saludaban con una calidez que nunca antes había experimentado. Un hombre alto y robusto, que había sido uno de los más escépticos en el pueblo, se acercó a él con una sonrisa sincera. «Buen hombre, vengo a agradecerte en nombre de todos», dijo el hombre, extendiendo su mano. «Lo que hiciste por la viuda y los huérfanos, por todos nosotros, es algo que jamás olvidaremos». El hombre, aunque algo sorprendido por la amabilidad del saludo, le estrechó la mano y sonrió humildemente. «No fue nada, simplemente hice lo que me pareció correcto». No lo entiendes. El oro que diste, es mucho más que oro. Le diste esperanza a quienes ya no creían en ella, continuó el hombre. No sé cómo expresarlo, pero si alguna vez necesitas algo, ya sabes dónde encontrarnos. Todos en este pueblo te debemos mucho. El hombre se quedó en silencio por un momento, conmovido por las palabras de su interlocutor. No esperaba que su gesto tuviera ese impacto. Aunque no lo hacía por reconocimiento, algo dentro de él se sentía aliviado al saber que había marcado una diferencia real. Al caer la noche, el pueblo entero se reunió en la plaza principal para discutir lo sucedido. Los líderes de la aldea, que hasta entonces no habían mostrado mucho interés en las cuestiones de la gente común, comenzaron a convocar a una reunión para rendir homenaje a aquel que había transformado la vida de muchos. Una vez reunidos en la plaza, el hombre se presentó con modestia, sin buscar más atención de la que ya había recibido. Los aldeanos lo miraban con una mezcla de admiración y agradecimiento, algunos con lágrimas en los ojos. Uno de los ancianos de la aldea, un hombre de cabello canoso y mirada profunda, se adelantó y habló en nombre de la comunidad. «Buen hombre», comenzó, su voz firme pero llena de emoción, «lo que hiciste no tiene precio.
No solo nos diste lo que necesitábamos para sobrevivir, sino que nos diste algo mucho más valioso, la oportunidad de volver a soñar. El oro puede agotarse, pero la generosidad y la bondad que has sembrado en nosotros vivirán mucho tiempo después de que este oro haya desaparecido. Estas palabras llegaron al corazón del hombre. Nunca imaginó que su pequeña acción generaría tanto cambio, tanto en la vida de los demás como en la suya propia. A veces, se dijo a sí mismo, la vida no necesita grandes gestos o riquezas. Basta con un poco de bondad para cambiar el rumbo de una vida. Una mujer de la aldea, la misma que había recibido oro para sus hijos, se levantó en medio de la multitud y gritó: «Este hombre es un verdadero héroe. Que nunca falte un hombre como él en nuestra aldea». La multitud estalló en aplausos. Al principio, el hombre se sintió incómodo bajo la atención que recibía. Pero luego, con una sonrisa tímida, levantó su mano, pidiendo silencio. «No busco ser un héroe», dijo humildemente, «solo deseo que cada uno de nosotros pueda ayudarse mutuamente. Si todos compartimos lo poco o mucho que tenemos, el mundo será un lugar mejor». Sus palabras, sencillas pero profundas, resonaron en el corazón de todos los presentes. A partir de ese momento, el pueblo comenzó a cambiar. No solo por el oro que el hombre había dado, sino por la actitud de solidaridad y generosidad que él había sembrado en cada uno de ellos. Capítulo 5. La prueba del tiempo. Con el paso de los días, la aldea comenzó a cambiar de forma gradual. La gente que antes vivía con temor a la pobreza o la escasez, ahora se sentía más esperanzada. Los rostros antes apagados por la incertidumbre se iluminaron con una nueva chispa de vida. Sin embargo, la generosidad del hombre había sembrado una semilla que, aunque en apariencia sencilla, requeriría tiempo y paciencia para madurar. Mientras tanto, el hombre continuaba viviendo su vida de manera tranquila, sin esperar recompensa por sus acciones. No buscaba fama ni gratitud. Su satisfacción provenía de saber que había dado algo a los demás que podía cambiar su destino. Sin embargo, el tiempo pondría a prueba si su acto de bondad realmente había dejado una huella duradera en el pueblo. A pesar de la calidez inicial y el entusiasmo, pronto comenzaron a surgir desafíos. El oro que el hombre había repartido entre los aldeanos no era suficiente para mantener la estabilidad de todos a largo plazo. Las cosechas, aunque mejores que antes, no eran lo suficientemente abundantes como para garantizar una vida sin preocupaciones. El invierno se acercaba, y con él, las dificultades económicas se volvían más evidentes. Fue en una tarde fría, cuando el viento soplaba fuerte y las hojas caían de los árboles, que el hombre se encontró nuevamente con un grupo de aldeanos. Esta vez no había sonrisas, ni palabras de gratitud. La atmósfera era tensa. Los aldeanos se habían reunido en la plaza para discutir lo que venía. La generosidad del hombre, que antes había sido recibida con entusiasmo, ahora comenzaba a verse como un alivio temporal, no una solución permanente. «¿Qué haremos cuando el oro se haya gastado?», preguntó uno de los hombres con una expresión preocupada. «Lo que necesitamos no es más oro, sino medios para sobrevivir a largo plazo». El hombre, aunque inicialmente desconcertado por la pregunta, comprendió que no había hecho lo suficiente. No se trataba solo de entregar riquezas, sino de ayudar a las personas a sostenerse por sí mismas. El oro era solo una herramienta, pero la verdadera clave estaba en enseñar a la gente a cultivar, a comerciar, a ser autosuficientes. Con un profundo suspiro, el hombre les habló. Sabía que este día llegaría. El oro que les di no es eterno, pero lo que podemos hacer juntos sí lo es. Mi verdadera intención es que este pueblo se fortalezca por sí mismo. La riqueza no está solo en el oro, sino en el conocimiento y la unidad que compartimos. Los aldeanos lo miraron, algunos con escepticismo, otros con esperanza. Las palabras del hombre fueron claras, pero llevarlas a cabo requeriría mucho más que simples intenciones. Aún así, el hombre estaba dispuesto a ofrecer lo que sabía. Sabía que las grandes transformaciones no se logran de la noche a la mañana, sino con esfuerzo constante. En los días siguientes, comenzó a reunir a los aldeanos y les enseñó algunas de las habilidades que había aprendido en su vida. Les habló de cómo cultivar la tierra de manera más eficiente, cómo almacenar alimentos para el invierno, cómo trabajar juntos en la creación de una red de comercio entre pueblos cercanos. Fue un proceso lento, pero a medida que pasaba el tiempo, los aldeanos empezaron a comprender que el verdadero poder radicaba en su capacidad para ser autosuficientes.
Uno de los primeros proyectos fue el cultivo de huertos comunitarios. El hombre enseñó a cada familia cómo aprovechar mejor su tierra, utilizando técnicas que maximizarían la cosecha sin agotar los recursos. Poco a poco, los campos de la aldea comenzaron a dar frutos abundantes, y el invierno ya no parecía tan aterrador. Sin embargo, la lección más importante fue que no podían depender del oro o de una sola persona para salir adelante. La verdadera riqueza estaba en su capacidad para colaborar y apoyarse mutuamente. Una tarde, meses después, cuando los árboles ya estaban llenos de frutas y las casas estaban mejor preparadas para el frío, el hombre se detuvo a mirar el pueblo desde la cima de una colina cercana. Veía las caras de las personas mientras trabajaban juntas, compartían risas y se ayudaban entre sí. No había necesidad de grandes cantidades de oro ahora, solo de trabajo duro y colaboración. En ese momento, un anciano se le acercó, con una mirada sabia y serena. «¿Ves?», dijo, señalando al pueblo, «todo lo que plantaste ha crecido. No solo la tierra, sino los corazones de cada uno de nosotros. Ahora somos más fuertes, más unidos. Nos diste más que oro, nos diste el regalo de la esperanza, y más importante aún, la habilidad para sostenernos». El hombre sonrió con humildad, pero en su corazón sabía que la verdadera prueba aún no había llegado. Aunque la aldea parecía estar en mejor forma, los desafíos de la vida siempre estarían presentes. Sin embargo, al menos ahora, la gente no temía el futuro como lo hacía antes. Sabían que tenían el poder de transformar su destino. Capítulo 6. La llegada de la desesperación. A pesar de los esfuerzos realizados por el hombre y por los aldeanos, el invierno llegó con una fuerza inusitada. La nieve cubrió los campos, las casas y las calles, y el viento gélido sopló sin piedad. Las cosechas, que habían sido abundantes durante los meses de verano y otoño, no pudieron sobrevivir a la severidad del clima. Los huertos comunitarios se habían convertido en simples recuerdos de lo que una vez fueron, y los animales de granja, que habían sido cuidadosamente alimentados y cuidados, comenzaron a mermar en número debido a la escasez de alimentos. La aldea, que había sido un lugar de esperanza y renovación, se encontró nuevamente enfrentando el temido desafío de la escasez. Los aldeanos, aunque con corazones dispuestos, comenzaron a sentir el peso de la desolación. La comida escaseaba, el calor se volvía cada vez más insuficiente, y las familias se sentaban alrededor de sus chimeneas, esperando que los días más fríos pasaran pronto. El hombre, que había dado su oro para ayudar a los demás, se encontraba nuevamente preocupado. Aunque había enseñado a los aldeanos cómo ser autosuficientes, no había anticipado una tormenta tan fuerte que pusiera a prueba la capacidad de todos. La comunidad ya no era la misma. La desesperación había comenzado a tomar forma en los corazones de los más vulnerables. Una tarde, mientras caminaba por el pueblo, el hombre se encontró con un grupo de mujeres que estaban sentadas frente a sus casas, envueltas en mantas y con miradas tristes. Una de ellas se levantó al verlo y, con una voz quebrada por la angustia, le habló. «¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que nos diste ya no basta. Estamos perdiendo todo lo que habíamos logrado. Las tierras están cubiertas de nieve, y el hambre ya no puede ser ignorada». El hombre, sintiendo el peso de sus palabras, no supo qué responder. Había dado todo lo que sabía, pero nunca había imaginado que el clima y la naturaleza fueran tan despiadados. Los aldeanos, a pesar de sus esfuerzos, se encontraban al borde de la desesperación, y el oro ya no era más que un recuerdo distante. «Debemos encontrar una solución», murmuró el hombre para sí mismo. «Lo que necesitamos no es oro ni riquezas materiales. Necesitamos esperanza y unidad, una vez más». Con ese pensamiento, el hombre convocó a una reunión en la plaza del pueblo. Cuando todos se reunieron, se vio un aire sombrío en sus rostros. Estaban cansados, no solo físicamente, sino emocionalmente. Habían puesto sus esperanzas en las enseñanzas que el hombre les había dado, pero ahora se veían atrapados en un ciclo de sufrimiento que parecía no tener fin. «Queridos amigos», comenzó el hombre con voz firme, «sé que esta tormenta nos ha afectado a todos, más de lo que jamás imaginé. Pero quiero que recuerden algo: la naturaleza, aunque poderosa, no es invencible. Y, al igual que la tierra, nuestros corazones pueden ser fértiles, incluso en los momentos más difíciles. El oro que les di fue solo un impulso, pero lo más importante no es lo que poseemos, sino lo que somos capaces de crear juntos». Los aldeanos lo miraron en silencio,
algunos con una pizca de escepticismo en sus ojos. El hombre sabía que las palabras solas no serían suficientes para calmar el miedo que comenzaba a germinar en sus corazones, pero también comprendía que el camino hacia la verdadera fortaleza no se encontraba en la riqueza, sino en la resiliencia. Lo que necesitamos ahora es aprovechar nuestra fuerza colectiva, continuó el hombre. Debemos ayudarnos mutuamente, compartir lo poco que tenemos, y sobre todo, mantener la fe en nuestra capacidad para superar esto. Este es el verdadero reto. No solo enfrentar la adversidad, sino enfrentarnos a ella juntos, sin perder la esperanza. Los aldeanos, aunque aún preocupados, comenzaron a sentir una pequeña chispa de optimismo. Algunos se acercaron para ofrecer ideas, y poco a poco, la conversación pasó de la desesperación a la búsqueda de soluciones. Aunque las nevadas seguían cubriendo los caminos y el frío persistía, las palabras del hombre encendieron una nueva llama en los corazones de los aldeanos. La solidaridad comenzó a brotar entre ellos. Se organizaron para compartir lo poco que quedaba de comida, cuidaron a los más débiles y colaboraron para mantener las casas lo más cálidas posible. El hombre, observando todo esto, comprendió que, aunque el clima y las circunstancias eran poderosos, lo que verdaderamente sostenía a la comunidad era su capacidad para permanecer unidos, incluso en los momentos más oscuros. Con el paso de los días, las condiciones no mejoraron de inmediato, pero la actitud de los aldeanos comenzó a cambiar. Ya no se centraban solo en lo que les faltaba, sino en lo que podían hacer para superar la prueba. La tormenta no había terminado, pero el espíritu de lucha había renacido en sus corazones. El hombre, al observar el esfuerzo colectivo, se dio cuenta de algo fundamental. Aunque la riqueza material era valiosa, la verdadera riqueza estaba en la capacidad de las personas para trabajar juntas, apoyarse mutuamente y nunca rendirse. La desesperación había llegado, pero también la resiliencia. Y esa era la semilla que, con el tiempo, florecería en una comunidad más fuerte y unida que nunca. Capítulo 7. Un rayo de esperanza. A medida que el invierno avanzaba, la vida en la aldea parecía estancarse. Los aldeanos, aunque más unidos que antes, seguían luchando contra las inclemencias del tiempo. El frío persistente había convertido cada día en una batalla por la supervivencia. Sin embargo, algo había cambiado en el aire. Una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en los corazones de los habitantes, alimentada por la solidaridad que los mantenía firmes. La desesperación ya no era el único sentimiento que los unía, ahora también lo hacía la determinación. El hombre, quien había sido la chispa inicial de la esperanza, continuó trabajando junto a los aldeanos, compartiendo sus conocimientos y guiándolos. Pero ahora, él también comenzaba a entender que el verdadero desafío no era solo enseñar a los demás, sino aprender de ellos. Observaba con admiración cómo la comunidad, que en su momento había sido fragmentada y desbordada por la pobreza, estaba empezando a tejer una red más fuerte de apoyo mutuo. Una tarde, mientras paseaba por el pueblo, el hombre se encontró con el anciano líder de la aldea. El hombre, con su rostro arrugado por los años y la experiencia, lo miró fijamente y habló con una serenidad que solo se obtiene con el paso del tiempo. «Hemos pasado por muchas pruebas, hijo mío», dijo el anciano. «Pero lo que me sorprende es la fuerza con la que este pueblo ha resistido, y eso, joven, no es algo que se pueda comprar con oro». El hombre sonrió levemente, comprendiendo lo que el anciano quería decir. Durante todo este tiempo, había dado su riqueza material a la aldea, pero no había considerado que el verdadero tesoro de las personas no era algo que pudiera ser comprado. El verdadero tesoro era la voluntad de seguir adelante, el valor de mantenerse unidos en medio de la tormenta. A veces, continuó el anciano, creemos que lo que necesitamos es más oro, más recursos, pero la verdad es que lo que necesitamos es más humanidad, más compasión. Cuando nos ayudamos mutuamente, creamos riquezas que el dinero nunca podrá igualar. Las palabras del anciano resonaron en el hombre, como un eco en su alma. Era la lección que había estado buscando. El oro que había dado a los aldeanos era solo un medio para un fin, pero lo que realmente importaba era el cambio que había generado en las personas, el despertar de un sentido profundo de comunidad. El hombre decidió que debía llevar a la práctica este nuevo entendimiento. En lugar de seguir distribuyendo su oro, decidió emprender un nuevo proyecto: crear un sistema de intercambio basado en las habilidades y el trabajo de cada aldeano. De esta manera, no solo se ayudarían mutuamente, sino que también fortalecerían la capacidad de cada uno de vivir de manera independiente y autosuficiente.
El hombre convocó a una reunión en la plaza central de la aldea. Los aldeanos, que ya se habían acostumbrado a sus reuniones, llegaron con el mismo fervor de siempre, aunque esta vez había una energía distinta en sus ojos. El hombre los observó por un momento, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de proponer. «Queridos amigos», comenzó, «he estado pensando en una nueva forma de ayudarnos unos a otros. Hemos aprendido a sobrevivir, pero ahora debemos aprender a prosperar, no con oro, sino con lo que cada uno de nosotros tiene para ofrecer. Cada uno de nosotros tiene un talento, una habilidad que puede ser útil para la comunidad. Desde el carpintero hasta el herrero, desde la costurera hasta el agricultor, todos tenemos algo que aportar». La idea era sencilla pero poderosa, un sistema de trueque, donde los aldeanos intercambiarían servicios y productos según sus necesidades. Si alguien necesitaba un abrigo, la costurera lo haría a cambio de comida o leña para su hogar. Si el herrero necesitaba una nueva herramienta, la intercambiaría por trabajo en los campos. Este sistema, que no dependía del dinero, sino de la colaboración mutua, representaba una forma de reconstruir la comunidad sin depender de las riquezas materiales. Al principio, los aldeanos se miraron entre sí con cierta duda. ¿Sería esto posible? ¿Realmente podían confiar en este nuevo sistema? Pero pronto, aquellos que ya tenían más habilidades comenzaron a ofrecer sus servicios, y otros comenzaron a ver el valor en compartir lo que sabían hacer. El intercambio no solo se limitaba a bienes y servicios, también se extendía a conocimiento y apoyo emocional. La aldea comenzó a experimentar un renacimiento silencioso, una vibrante transformación que se tejía poco a poco. En los días que siguieron, la aldea comenzó a cambiar. Las casas, que antes parecían tan sombrías y solas, ahora estaban llenas de vida. La costurera había hecho abrigos para las familias más pobres, el carpintero reparó los techos de las viviendas dañadas por la nieve, y el herrero creó herramientas para mejorar la agricultura. Cada persona desempeñó un papel esencial en este nuevo sistema, y todos trabajaban en conjunto para reconstruir lo que se había perdido. Pero lo que realmente transformó la aldea fue el cambio en el espíritu de la gente. Ya no se trataba de sobrevivir, sino de prosperar, de trabajar juntos por un bien común. La solidaridad que había nacido de la desesperación ahora se había convertido en una verdadera fuerza de unidad. Las personas ya no se veían como individuos aislados, sino como parte de una comunidad interdependiente, donde cada uno era esencial para el bienestar de todos. En este proceso, el hombre vio cómo la verdadera riqueza no radicaba en lo material, sino en las relaciones humanas y en la capacidad de la gente para apoyarse mutuamente. Había logrado algo mucho más grande que cualquier tesoro que pudiera haber entregado. Había sembrado la semilla de una verdadera comunidad. Capítulo 8. La fuerza del trabajo colectivo. La aldea había comenzado a experimentar una transformación notable. Lo que antes parecía un pequeño y empobrecido grupo de personas aisladas, ahora era una comunidad unida por la colaboración, el apoyo mutuo y una visión compartida de prosperidad. Habían dejado atrás la dependencia de las riquezas materiales y se habían encaminado hacia un futuro en el que la cooperación y el esfuerzo colectivo eran el motor de su progreso. Los días eran más cálidos, el invierno comenzaba a ceder ante la llegada de la primavera, y los aldeanos se veían más animados. Ya no era solo el hombre el que les enseñaba, sino que ahora cada miembro de la aldea tenía algo valioso que ofrecer, y sus conocimientos y esfuerzos se unían para crear algo más grande que ellos mismos. La alegría y el trabajo duro se entrelazaban de una forma armoniosa. El hombre, quien había sido el catalizador de este cambio, veía con asombro el florecimiento de la aldea. A diario, observaba cómo los aldeanos se reunían en las plazas para compartir historias, ideas y estrategias. La plaza central, que antes era un lugar sombrío y vacío, ahora era el centro de la actividad. El trueque había dado lugar a un sistema fluido de intercambio, pero lo que realmente sorprendía al hombre era cómo cada individuo había comenzado a contribuir más allá de lo esperado. La aldea había adquirido una energía que no dependía de la riqueza, sino de las personas y sus capacidades. Un día, el hombre decidió llevar a cabo una iniciativa que reforzara aún más este sentido de comunidad, la creación de un proyecto colectivo que beneficiara a todos. Convocó a los aldeanos a una reunión en la plaza, y cuando todos se reunieron, les habló con una pasión y claridad que los conmovió profundamente. «Amigos míos», comenzó, «hemos logrado mucho al ayudarnos mutuamente y compartir nuestras habilidades, pero ahora debemos llevar nuestra unidad un paso más allá. Propongo que construyamos algo juntos,
un proyecto que simbolice lo que hemos alcanzado como comunidad. Los aldeanos se miraron unos a otros, curiosos y expectantes. El hombre continuó. Construiremos un molino de agua. Esto no solo beneficiará a nuestra aldea al proporcionarnos más recursos, sino que también será un símbolo de nuestra fuerza colectiva. Cada uno de nosotros contribuirá con algo, algunos con su trabajo, otros con sus habilidades, y algunos con los recursos que tenemos disponibles. El molino representará lo que podemos lograr cuando trabajamos unidos. El proyecto fue recibido con entusiasmo. Cada persona en la aldea tenía un papel que desempeñar, y todos se comprometieron con el proyecto con un sentido de propósito renovado. Los agricultores se encargaron de proveer la tierra para los cimientos, los carpinteros trabajaron en la construcción de la estructura, los herreros fabricaron las herramientas necesarias, y las costureras se encargaron de proporcionar telas y materiales para los detalles. Nadie quedó excluido del proyecto, y todos se sintieron parte de algo más grande que ellos mismos. Durante semanas, los aldeanos trabajaron incansablemente. Había momentos de dificultad, cuando el clima se volvía más impredecible o cuando surgían problemas técnicos, pero la comunidad estaba decidida. Cada dificultad era vista como una oportunidad para aprender y mejorar, y eso los mantenía unidos. Lo más asombroso de todo era cómo los aldeanos, que en el pasado se veían como simples individuos luchando por sobrevivir, se habían convertido en un grupo cohesionado que ahora trabajaba hacia un objetivo común. Cada día, al finalizar su jornada de trabajo, se reunían en la plaza para compartir lo que habían logrado. Las risas y las conversaciones fluían libremente, y la sensación de comunidad se fortalecía cada vez más. El molino, que originalmente solo era una idea, comenzó a tomar forma. La rueda de agua, que giraba con fuerza, representaba el poder de la cooperación y el esfuerzo conjunto. La energía que producía el molino no solo se utilizaba para moler el grano, sino que también alimentaba el progreso de la aldea, proporcionando agua para los campos y ayudando en otros proyectos agrícolas. En el proceso, los aldeanos aprendieron valiosas lecciones sobre el trabajo colectivo y el valor del esfuerzo conjunto. Comprendieron que el trabajo en equipo no solo se trata de dividir tareas, sino de compartir un propósito común. Cada persona era indispensable para el éxito del proyecto, y todos los esfuerzos, grandes y pequeños, se entrelazaban para dar lugar a un resultado que ninguno de ellos habría podido alcanzar por su cuenta. El hombre, que había sido testigo de este crecimiento, se sentó una tarde al borde del río que fluía cerca de la aldea, contemplando el molino en funcionamiento. Ya no era solo un hombre con una visión de cambiar las cosas, sino un testigo de un verdadero milagro, una comunidad transformada. La aldea, que una vez estuvo al borde de la desesperación, había encontrado en la colaboración su mayor fuerza. Al mirar el molino girando, el hombre comprendió que el verdadero poder de una comunidad no reside en la cantidad de riquezas que puede acumular, sino en la capacidad de sus miembros para trabajar juntos hacia un bien común. La aldea había descubierto algo invaluable. El verdadero tesoro era la unidad, y a través de ella, podían lograr lo que parecía imposible. Capítulo 9. La sabiduría del tiempo y la gratitud. La aldea continuaba floreciendo. El molino de agua había sido terminado con éxito, y su funcionamiento había traído consigo un ritmo más estable en la vida de los aldeanos. Había más tiempo para la reflexión, para el disfrute de la compañía mutua y para valorar los pequeños avances que se conseguían a diario. Cada tarea, por más simple que fuera, se había vuelto significativa. El esfuerzo colectivo no solo había permitido la construcción del molino, sino que había cambiado la perspectiva de todos los que vivían allí. Con el tiempo, los días se alargaban y las estaciones cambiaban, trayendo consigo nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. Sin embargo, lo que había cambiado de manera más evidente en la aldea era la forma en que los aldeanos se enfrentaban a la vida. El trabajo en equipo y la colaboración se habían convertido en los pilares sobre los que se sustentaba su existencia, pero junto a esos pilares había emergido un profundo respeto por el tiempo y el proceso. Uno de los aldeanos más sabios de la comunidad, un hombre de edad avanzada que había sido testigo de muchas cosechas y muchos inviernos, se convirtió en el guía espiritual de este nuevo camino. Aunque su cuerpo estaba envejecido, su mente era clara y su corazón lleno de gratitud. Él observaba todo lo que sucedía en la aldea con una mirada profunda, reconociendo que la verdadera riqueza de la vida no residía en la acumulación de bienes materiales, sino en el entendimiento de los ciclos de la naturaleza y el respeto por el tiempo. Un día,
El hombre sabio convocó a los aldeanos para una reunión especial en la plaza central. Aunque no era un líder en el sentido común de la palabra, su presencia era siempre calmante, y cuando hablaba, todos escuchaban con atención. En la reunión, él comenzó a hablar con una voz suave pero firme, capturando la atención de cada uno de los presentes. Amigos míos, comenzó, hemos trabajado mucho, hemos alcanzado grandes logros, y nos hemos unido de formas que no hubiéramos imaginado. Pero quiero hablarles de algo más que va más allá del trabajo. Quiero hablarles del tiempo. El tiempo es un recurso que a menudo damos por sentado, pero es lo más valioso que tenemos. Nuestro molino no solo nos ayuda a moler grano, también nos enseña algo fundamental, que todo tiene su momento. Los aldeanos se miraron entre sí, intrigados por sus palabras. El hombre continuó. Cuando sembramos las semillas en la tierra, no podemos esperar que florezcan de inmediato. Necesitan su tiempo. El mismo principio se aplica a nuestras vidas. Cada cosa en su debido momento. Cada esfuerzo, cada acción, tiene su momento para crecer y dar fruto. Si apresuramos las cosas, si tratamos de adelantar el proceso, corremos el riesgo de arruinar lo que hemos creado. El molino nos ha mostrado cómo el agua fluye en su propio tiempo. Si tratamos de forzarla, no podremos aprovechar su poder. Debemos aprender a ser pacientes con nosotros mismos, con nuestros esfuerzos, y sobre todo, con el tiempo. La sabiduría del hombre resonó en cada uno de los corazones de los aldeanos. Ellos, que habían trabajado arduamente para alcanzar sus logros, comenzaron a comprender que la prisa por obtener resultados inmediatos podría ser perjudicial. Aprendieron que el verdadero valor del esfuerzo no radica solo en el resultado final, sino también en el proceso, en la paciencia que se debe tener durante el viaje. El hombre sabio siguió hablando, ahora con una mirada llena de gratitud. Así como el molino de agua aprovecha cada gota que fluye, nosotros debemos aprender a aprovechar cada momento que se nos da. La gratitud es la clave. Agradecer cada día, cada momento que tenemos para aprender, para crecer, para estar juntos. No necesitamos más riquezas materiales, porque ya tenemos lo más importante, el tiempo y la capacidad de aprovecharlo bien. Después de sus palabras, los aldeanos se quedaron en silencio por un momento, reflexionando sobre la profundidad de lo que se les había dicho. Esa noche, al terminar la jornada, muchos se reunieron alrededor del fuego y comenzaron a compartir historias sobre el paso del tiempo. Hablaron sobre los inviernos duros, las cosechas abundantes, y cómo cada experiencia les había enseñado algo valioso. La gratitud comenzó a ser el tema común entre ellos. No se trataba solo de agradecer lo que tenían, sino también de valorar el tiempo que pasaban juntos. Con el paso de las semanas, la aldea se llenó de una energía renovada. La gente no solo trabajaba de manera más eficiente, sino que también se tomaba el tiempo para disfrutar de lo que la vida les ofrecía. Las largas tardes de trabajo se acompañaban de momentos de descanso y reflexión. Las familias comenzaban a sentarse juntas al caer la noche, compartiendo no solo sus logros, sino también sus preocupaciones y sueños. El molino, símbolo de la unidad y el esfuerzo compartido, continuaba girando, pero ahora era también un recordatorio del tiempo que se necesitaba para lograr algo significativo. Ya no era solo una herramienta, sino un faro de sabiduría que guiaba a los aldeanos en su camino. Una tarde, el hombre sabio se acercó al molino, donde los jóvenes de la aldea estaban jugando cerca del agua que fluía con fuerza. Observó cómo los jóvenes corrían por el campo, jugando y riendo, y sonrió para sí mismo. Él sabía que las generaciones futuras continuarían el trabajo que habían comenzado, pero con un entendimiento más profundo de lo que realmente importaba: el tiempo, la paciencia y la gratitud. Con una sonrisa tranquila en el rostro, el hombre sabio murmuró: la verdadera riqueza de la vida no está en lo que acumulamos, sino en cómo aprovechamos el tiempo que nos ha sido dado. Capítulo 10. La prueba del coraje y la unidad. El tiempo había seguido su curso, y la aldea se encontraba en una fase de estabilidad, pero como todo ciclo en la vida, un nuevo desafío se presentó ante ellos. Un año particularmente duro se avecinaba, pues las lluvias habían sido escasas, y los cultivos no parecían crecer como de costumbre. Los aldeanos empezaban a sentir la presión de la incertidumbre. Las provisiones estaban siendo consumidas más rápido de lo esperado, y el futuro inmediato parecía incierto. Fue en este momento de tensión que el hombre sabio, con su mirada tranquila y su corazón firme, reunió a los aldeanos en la plaza.
La incertidumbre se reflejaba en los rostros de todos, pero el hombre no parecía alarmado. Cuando todos estuvieron reunidos, él comenzó a hablar con calma, como siempre lo hacía, pero esta vez sus palabras fueron más profundas. Amigos míos, comenzó, hace tiempo que hemos aprendido a valorar el tiempo y el esfuerzo, pero ahora nos enfrentamos a una prueba aún más grande, el coraje. El coraje no solo reside en enfrentar lo que nos asusta, sino en mantener la unidad, la fe y la esperanza cuando todo parece oscuro. Los aldeanos lo miraron con atención, sin entender completamente a dónde los llevaría el hombre sabio. Él continuó, sin prisa. Las estaciones son impredecibles. No siempre podemos controlar los elementos, pero sí podemos controlar nuestras acciones. Es el momento de unirnos más que nunca, de trabajar como nunca lo hemos hecho antes. Pero no solo con nuestras manos, sino también con nuestros corazones. Porque cuando la adversidad llega, es la unidad lo que nos salvará, y el coraje lo que nos llevará a superarla. La lluvia había sido escasa, pero algo aún más valioso había comenzado a llover en los corazones de los aldeanos, la determinación de luchar juntos por lo que tanto amaban. El hombre sabio, sabiendo que su mensaje ya había calado hondo, concluyó: es en tiempos de dificultad cuando más necesitamos la ayuda del otro. No se trata solo de tener suficiente para cada uno, sino de ayudarnos mutuamente a atravesar esta tormenta. El coraje se forja en los momentos más oscuros, pero la unidad ilumina el camino. Con estas palabras, los aldeanos comenzaron a comprender la magnitud de lo que se les pedía. Se estaban enfrentando a un reto mayor que el trabajo físico. Se les pedía que se unieran, que trabajaran en armonía para sobrellevar la crisis. El miedo y la incertidumbre no desaparecerían por arte de magia, pero si cada uno de ellos demostraba coraje y apoyaba a sus vecinos, el peso de la crisis sería mucho más fácil de llevar. La primera reacción fue de miedo. Había muchos murmullos sobre la escasez de comida, la falta de lluvia, y las dificultades para mantener el molino funcionando con tan pocos recursos. Pero luego, uno de los jóvenes más fuertes de la aldea, inspirado por las palabras del sabio, se levantó y habló con voz clara. Nos han enseñado a respetar el tiempo, a ser pacientes, a ser agradecidos. Pero también nos han enseñado a trabajar juntos. Si todos aportamos lo que tenemos, si compartimos lo poco que nos queda, podemos enfrentar esto. Juntos somos más fuertes. Al ver esta actitud, los demás aldeanos comenzaron a unirse a la causa. Nadie se quedó atrás. Las mujeres comenzaron a organizarse para preparar las comidas de manera más eficiente, y los hombres se encargaron de reforzar las estructuras y el molino, asegurándose de que todo estuviera en su mejor estado para aprovechar al máximo los recursos limitados. Los días se volvieron más largos, pero el esfuerzo colectivo permitió que la aldea superara la crisis. Las cosechas no fueron tan abundantes como en años anteriores, pero las provisiones fueron suficientes para mantener a todos alimentados. La lluvia nunca llegó, pero la esperanza y el trabajo duro fueron los ingredientes necesarios para la supervivencia. En ese proceso de lucha, los aldeanos comenzaron a entender algo que el hombre sabio había dicho, pero que hasta ese momento no habían comprendido completamente. El coraje no siempre se ve en las grandes batallas, sino en los pequeños actos cotidianos de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo compartido y de confianza mutua. El molino, aunque no tan lleno como solía estar, seguía funcionando. Y cada vez que los aldeanos miraban las ruedas girando, recordaban que, al igual que el molino necesita el agua para moverse, ellos también necesitaban el coraje y la unidad para avanzar. Finalmente, cuando el periodo de escasez tocó a su fin y las primeras señales de una nueva cosecha comenzaron a aparecer, la aldea se reunió una vez más en la plaza central. Esta vez, sin la incertidumbre que antes se había apoderado de ellos, sino con una nueva sensación de gratitud y unidad. El hombre sabio, con su mirada serena, les habló una vez más. Hemos enfrentado una de las pruebas más duras, pero lo hemos hecho juntos. Y eso, queridos amigos, es lo que nos hará más fuertes en los años venideros. El coraje y la unidad que hemos demostrado nos guiarán a través de cualquier adversidad. El sonido de las ruedas del molino girando llenó el aire, y los aldeanos, con el corazón lleno de esperanza, comprendieron que lo más valioso no era la cosecha en sí, sino el camino que habían recorrido juntos. Capítulo 11. El poder del trabajo común. La aldea había pasado por una de las pruebas más difíciles que jamás habían imaginado enfrentar, y, sin embargo, los días seguían pasando,
cargados de una nueva comprensión sobre la importancia de la comunidad y el trabajo colectivo. Habían aprendido que no podían contar únicamente con la suerte o con fuerzas externas, sino que debían confiar en el esfuerzo conjunto para superar las adversidades. Sin embargo, lo más grande estaba por llegar. Una nueva lección les aguardaba. El hombre sabio había convocado a la aldea nuevamente, esta vez no con palabras de alarma o angustia, sino con una propuesta que les haría entender un aspecto fundamental de la vida comunitaria. Al reunir a todos en la plaza, el hombre comenzó con un tono más tranquilo que de costumbre, como si supiera que lo que iba a decir resonaría profundamente en los corazones de todos los presentes. Ahora que hemos superado la escasez, debemos reflexionar sobre lo que realmente nos ha permitido avanzar. No ha sido la simple coincidencia ni la suerte, sino la fuerza del trabajo común, del esfuerzo compartido. Cada uno de nosotros ha puesto su parte, y juntos hemos logrado que la aldea siga adelante. El poder no está en las manos de uno solo, sino en las manos de todos. Mientras hablaba, el hombre observaba cuidadosamente las expresiones de los aldeanos. Sabía que, si bien habían aprendido mucho durante la crisis, ahora necesitaban un entendimiento aún más profundo. Las enseñanzas del trabajo colectivo no solo se limitaban a los momentos de escasez, su significado debía ser internalizado en lo más profundo de sus corazones. Nos hemos dado cuenta de que, cuando uno de nosotros cae, los demás lo levantan. Cuando uno se siente débil, los demás lo animan. El trabajo común no solo nos permite sobrevivir, nos fortalece, nos conecta y nos transforma en algo mucho más grande que la suma de nuestras individualidades. El trabajo que hacemos hoy puede ser la semilla de la prosperidad de mañana. Las palabras del sabio empezaban a sembrar un profundo cambio en las mentes de los aldeanos. Mientras el hombre hablaba, la visión de la aldea cambiaba ante sus ojos. Ya no eran solo individuos que luchaban por sí mismos, sino una comunidad entrelazada por un propósito común, por una meta compartida. El trabajo no era solo una cuestión de productividad o esfuerzo, sino un acto de amor y apoyo mutuo. El sabio continuó. Cada tarea que realizamos, por más pequeña que sea, tiene un valor inmenso. Un solo grano de arroz no alimenta a una familia, pero miles de granos, sembrados, cuidados y cosechados con amor, pueden alimentar a toda la aldea. El trabajo no es solo físico, es también espiritual. Es un acto de unidad que va más allá de lo que los ojos pueden ver. El concepto de trabajo como un acto espiritual dejó una huella profunda en los corazones de los aldeanos. El hombre no solo les estaba pidiendo que trabajaran con más empeño, sino que los estaba invitando a hacer de cada acción una oración silenciosa de gratitud, una ofrenda a la comunidad y a la tierra que les proporcionaba lo que necesitaban. Esa noche, después de la reunión, los aldeanos regresaron a sus hogares con un renovado sentido de propósito. Aunque aún tenían muchas tareas por delante, el simple hecho de saber que estaban trabajando juntos, por el bien de todos, les infundió una nueva energía. Al día siguiente, las primeras tareas del día comenzaron con una nueva actitud. Los hombres y mujeres de la aldea se distribuyeron las labores. Algunos fueron al campo para sembrar los nuevos cultivos, otros repararon los cercos, mientras que algunos se encargaron de organizar la recogida de agua. Nadie estaba solo. Todos trabajaban con el conocimiento de que su esfuerzo no solo era valioso para ellos, sino para toda la comunidad. El sol se alzaba, y con él, una nueva esperanza para la aldea. Los días pasaron rápidamente, pero lo que se tejió en ese tiempo no fue solo el trabajo en el campo o las mejoras en las casas. Lo que realmente floreció fue el sentido de solidaridad que se sentía en cada rincón. Aquella tarde, mientras los hombres recogían las cosechas, las mujeres preparaban la comida y los niños ayudaban a organizar los almacenes, el hombre sabio los observaba desde lejos. Él sabía que este ciclo no solo era físico, sino también espiritual. Cada uno de ellos había aprendido a ver el trabajo como una extensión de su compromiso con el otro, con la aldea, con la vida misma. En su último encuentro con los aldeanos antes de que la cosecha fuera recogida, el hombre sabio les dijo: «Lo que hemos hecho hasta ahora es un testimonio de lo que somos capaces cuando trabajamos juntos. Y lo que cosecharemos en la próxima temporada no solo serán frutos en la tierra, sino frutos en nuestros corazones. La verdadera abundancia proviene del amor y el esfuerzo mutuo». Esas palabras fueron como un bálsamo para los corazones de los aldeanos. Sabían que, independientemente de los resultados de la cosecha, ya habían ganado algo mucho más grande, una comunidad unida,
construida sobre el trabajo común, la comprensión mutua y el profundo respeto por lo que cada uno aportaba. Capítulo 12. La abundancia de la tierra. Después de los meses de arduo trabajo y dedicación, los aldeanos se encontraban en un punto crucial de su jornada. El tiempo había sido testigo de su esfuerzo, y, por fin, los frutos de su labor comenzaban a verse. El campo, que antes estaba lleno de incertidumbres y desafíos, ahora estaba verde y vibrante con el color de las cosechas. Los surcos, que antes estaban vacíos, se llenaban de trigo, cebada, y frutos que prometían una abundancia que la aldea no había conocido en años. Era el momento de la cosecha, y la aldea entera se había reunido para dar inicio a la recolección. Los hombres y mujeres se dirigían al campo, armados con sus hoces y cestas, dispuestos a trabajar juntos como siempre lo habían hecho. Sin embargo, esta vez había algo diferente en el aire, una sensación de gratitud y asombro, como si la misma tierra estuviera celebrando con ellos la abundancia que habían cultivado. En medio de este ambiente de entusiasmo, el hombre sabio apareció, como siempre, con su mirada profunda y calmada. No era necesario que hablara mucho, pues sus ojos y su presencia transmitían más sabiduría de lo que las palabras podrían expresar. Los aldeanos lo esperaban con expectación, ya que sabían que, como siempre, tenía algo valioso que enseñarles. El hombre sabio se acercó a la gran cesta de trigo que los aldeanos habían comenzado a llenar, y, con una sonrisa, levantó una espiga de trigo ante ellos. Vean lo que hemos cultivado. Este trigo, que se encuentra ahora en nuestras manos, no es solo un producto de la tierra. Es el resultado de lo que cada uno de ustedes ha aportado. Es el fruto de la comunidad, del trabajo común, de la paciencia y la dedicación. Los aldeanos se miraban entre sí, entendiendo lo que el hombre sabio quería decir. No era solo el resultado de su trabajo físico lo que importaba, sino también el amor, la paciencia y la solidaridad que habían puesto en cada tarea. Habían aprendido a cultivar no solo la tierra, sino también sus relaciones y el espíritu de cooperación que los había unido. El trigo que cosechamos es solo un reflejo de lo que hemos cultivado en nuestro interior, continuó el hombre sabio. Así como hemos cuidado cada planta, también hemos cuidado unos de otros. Como el campo necesita ser cuidado constantemente, también nuestra comunidad necesita de nuestro esfuerzo continuo. La lección era clara, la abundancia no solo provenía de la tierra, sino de la unidad y el amor que los aldeanos habían compartido. El hombre sabio los estaba guiando para que comprendieran que la abundancia era mucho más que una cuestión material. Había algo más grande que se estaba cultivando, un lazo inquebrantable entre todos ellos, que, al igual que el trigo, crecería y se multiplicaría. A medida que el día avanzaba y la cosecha continuaba, los aldeanos se dieron cuenta de algo asombroso. No solo estaban recolectando alimentos, sino también momentos de alegría compartida, risas, y el sentimiento de haber logrado algo extraordinario. Cada espiga que se recogía era un recordatorio de todo lo que habían superado juntos, de todo lo que habían aprendido, y de todo lo que aún les quedaba por aprender. Cuando la cesta estuvo llena y la jornada de trabajo había terminado, el hombre sabio reunió a todos nuevamente, esta vez con una mirada de satisfacción y serenidad. Hoy hemos recogido los frutos de nuestro trabajo. Pero, no olvidemos que la verdadera abundancia no está solo en lo que la tierra nos da, sino también en lo que compartimos entre nosotros. Es en la generosidad, en el compartir, en el darse sin esperar nada a cambio, donde realmente se encuentra la abundancia. Recuerden, si compartimos lo que hemos cosechado, nuestra comunidad será aún más rica. Las palabras del hombre sabio calaron profundamente en los corazones de los aldeanos. Sabían que lo que habían logrado no era solo para su propio beneficio, sino también para el bien de la comunidad. El trigo y los frutos que habían recogido no solo alimentarían sus cuerpos, sino que también alimentarían el alma colectiva de la aldea. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la aldea, los aldeanos se reunieron alrededor de una gran fogata. Cada uno llevaba algo para compartir: pan, queso, frutos y vino. Lo que comenzó como una simple comida compartida se convirtió en una celebración de todo lo que habían alcanzado, de todo lo que habían aprendido, y, sobre todo, de lo que habían construido juntos. El hombre sabio los observaba desde lejos, con una sonrisa de satisfacción. Sabía que la verdadera lección había sido entendida. La abundancia no se trata de acumular riquezas, sino de compartir lo que uno tiene con los demás, sabiendo que, al hacerlo, todos se benefician y se enriquecen. Capítulo 13. El secreto de la generosidad.
La aldea se encontraba en un punto de transformación. No solo la cosecha había sido más generosa que nunca, sino que, de alguna manera, los corazones de los aldeanos se habían abierto a una nueva forma de entender la vida. Habían experimentado, por primera vez, la verdadera abundancia que no provenía solo de los bienes materiales, sino de la generosidad y el dar sin esperar nada a cambio. Habían entendido que todo lo que la tierra les ofrecía debía ser compartido, y al hacerlo, se multiplicaba. El hombre sabio, como siempre, observaba en silencio. Se había mantenido cerca durante todo este tiempo, guiando y enseñando, pero siempre con la discreción de quien sabe que el verdadero aprendizaje solo llega cuando uno está listo para recibirlo. Ahora, viendo el cambio profundo en la comunidad, sabía que había llegado el momento de revelar un secreto. Un día, después de una larga jornada de trabajo en el campo, el hombre sabio convocó a los aldeanos al centro de la plaza. No hubo palabras que anunciaron el evento, simplemente, uno a uno, los aldeanos comenzaron a reunirse a su alrededor, curiosos, expectantes. Con una calma imperturbable, el hombre sabio se levantó de su silla y comenzó a hablar, sus palabras flotando suavemente en el aire. «Hoy he venido a compartir con ustedes algo que pocos logran comprender», dijo, su voz profunda, como si cada palabra estuviera cargada de sabiduría. «El secreto de la generosidad no radica en lo que damos, sino en lo que recibimos al dar». Un murmullo de curiosidad recorrió la multitud. Algunos aldeanos se miraban entre sí, sin comprender completamente lo que el hombre sabio quería decir. El concepto de dar generosamente siempre había sido claro: compartir lo que uno tiene, especialmente con los demás, pero lo que estaba proponiendo el hombre sabio parecía ir más allá de lo evidente. Cuando damos, ya sea un puñado de grano, una palabra de consuelo o una mano amiga, nuestra vida no solo mejora por lo que hemos ofrecido, sino por lo que hemos recibido a cambio, continuó. La generosidad no es solo un acto de dar. Es un acto de transformación, de crecimiento, de conexión con algo más grande que nosotros mismos. Cada vez que damos de corazón, nuestra alma se enriquece. Los aldeanos comenzaron a reflexionar sobre estas palabras. Muchos de ellos habían dado sin esperar nada a cambio, pero pocos comprendían que la verdadera riqueza no se medía por lo que uno poseía, sino por lo que el corazón ganaba al dar. El hombre sabio hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran hondo en la mente de todos. Luego, con un gesto lento y deliberado, levantó las manos y señaló el cielo estrellado que cubría la aldea. «Vean las estrellas», dijo. «Cada una de ellas es un recordatorio de la abundancia infinita que el universo ofrece. Ellas no se preocupan por la cantidad de luz que emiten, porque saben que al brillar, iluminan el camino de otros, y al hacerlo, se enriquecen. La generosidad es como la luz de las estrellas. Cuanto más damos, más brillamos, y más luz recibimos». Esta metáfora, tan sencilla pero tan profunda, tocó los corazones de todos los presentes. Nadie en la aldea había considerado nunca que dar podría ser un acto tan poderoso, que no solo afectaba a la persona que recibía, sino también al que daba. Era un intercambio de energías, un ciclo sin fin de dar y recibir. Los aldeanos comenzaron a entender algo fundamental: la generosidad no se trata solo de lo material, sino de un intercambio espiritual que fortalece a la comunidad. Al compartir lo que tenían, no solo mejoraban la vida de otros, sino que también enriquecían su propia existencia de manera que no podían haber anticipado. El hombre sabio, viendo la reflexión en los rostros de los aldeanos, agregó con una sonrisa tranquila: «Hoy, les invito a dar sin esperar nada a cambio, no solo sus bienes, sino su tiempo, su cariño y su apoyo. Y verán que el verdadero regalo es lo que ganan en el proceso: una vida más plena, más rica, y más conectada con los demás». Esa noche, los aldeanos se fueron a sus hogares con un sentimiento nuevo en sus corazones. La generosidad ya no era solo una virtud moral, era un principio que les conectaba con la esencia misma de la vida, con la abundancia que existía en cada acción, en cada palabra y en cada gesto. Desde esa noche, la aldea comenzó a transformarse aún más profundamente. Los aldeanos no solo compartían lo que tenían, sino que también compartían su tiempo, sus historias, su sabiduría y sus sueños. Las conversaciones en las plazas y en los hogares giraban en torno a la importancia de dar y recibir, de vivir no solo por uno mismo, sino por el bien de todos. El hombre sabio observaba todo esto desde la distancia, satisfecho de saber que había cumplido con su misión. Había enseñado a los aldeanos lo que realmente significaba vivir en abundancia, y aunque muchos ya lo sabían en su corazón,
ahora lo comprendían con claridad. La generosidad, pensó, era la verdadera fuerza que mantenía unida a la comunidad. Cuando las personas se daban a los demás sin reservas, el mundo entero se volvía un lugar más armonioso, lleno de luz y de oportunidades. Así, la aldea continuaría creciendo, no solo en lo material, sino en lo espiritual, creando un legado de amor y abundancia para las generaciones venideras. Capítulo 14. El reto de la sabiduría. Después de muchas semanas de trabajo arduo, la aldea vivió un periodo de calma. Los aldeanos comenzaron a disfrutar de los frutos de su esfuerzo colectivo y la sabiduría compartida que el hombre sabio les había otorgado. Sin embargo, algo dentro de ellos les decía que aún quedaba una lección por aprender. Sabían que la abundancia material ya no era el único motor que movía la aldea, sino que una nueva semilla, más profunda, había sido plantada en sus corazones: el deseo de comprender la verdadera naturaleza de la vida y de cómo podían contribuir a la comunidad de una manera aún más significativa. Un día, el hombre sabio apareció nuevamente en la plaza. Los aldeanos, como siempre, se reunieron a su alrededor. Algo en su presencia les decía que estaban a punto de enfrentar un reto mayor, uno que implicaba no solo su trabajo físico, sino también su mente y su alma. El hombre sabio, con su mirada tranquila, les dio la bienvenida y, con voz suave, les habló. Hoy, les traigo una nueva enseñanza, una que no se puede aprender simplemente a través de la acción, sino a través de la reflexión y la comprensión profunda. El reto que enfrentan ahora es comprender lo que realmente significa ser sabio. Los aldeanos se miraron entre sí, intrigados. Habían aprendido tantas lecciones en el pasado, como compartir, como dar sin esperar nada a cambio, como vivir en comunidad. Pero la sabiduría parecía algo intangible, un concepto que nunca habían comprendido completamente. El hombre sabio, observando las expresiones de incertidumbre en los rostros de los aldeanos, continuó: la sabiduría no es simplemente tener conocimiento, sino la capacidad de aplicar ese conocimiento de manera justa y equitativa. Es la habilidad de ver más allá de las apariencias y comprender la esencia de las cosas. La sabiduría reside en aquellos que no solo buscan el bien para sí mismos, sino que entienden cómo sus acciones afectan a los demás. Las palabras del hombre sabio calaron hondo en los corazones de los aldeanos. Hasta ese momento, habían sido personas de acción. Cada paso que daban en la vida estaba marcado por la necesidad de resultados inmediatos: cosechas, mercados, trabajo. Pero ahora, se les pedía que miraran más allá de lo inmediato, que consideraran cómo sus actos, sus decisiones y sus pensamientos repercutían en el bienestar colectivo. El hombre sabio hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran en las mentes de los aldeanos. Luego, se acercó a una mesa en el centro de la plaza, sobre la cual había colocado una pequeña piedra. La miró durante un momento, como si meditara sobre su significado, y luego la levantó con delicadeza. «Vean esta piedra», dijo, levantándola para que todos pudieran verla claramente. «Es una roca ordinaria, ¿cierto? Pero si la miramos con atención, descubrimos que está llena de pequeñas grietas y surcos, cada uno formado por la acción del agua durante años y años. Esta piedra nos enseña una lección fundamental: la sabiduría no es algo que se obtiene de manera instantánea. No es un don que llega de inmediato, sino que se forma, lentamente, con el tiempo, a través de la experiencia, la reflexión y, sobre todo, la paciencia». Los aldeanos se quedaron en silencio, contemplando la piedra que el hombre sabio sostenía en sus manos. Lo que había dicho les parecía tan simple, pero tan profundo. La sabiduría, entonces, no era algo que se podía apresurar. Era algo que solo se adquiría a través de la observación constante de la vida y de las experiencias que la vida les ofrecía. Era un proceso que llevaba tiempo, y a veces, sufrimiento. Cada acción que realizamos tiene una consecuencia, continuó el hombre sabio, y cuando somos sabios, elegimos nuestras acciones con el corazón lleno de comprensión, sabiendo que lo que hacemos afecta no solo a nuestra vida, sino a la de los demás. La sabiduría es una acción consciente, es el arte de vivir con integridad. Los aldeanos comprendieron que la verdadera sabiduría no estaba en la acumulación de conocimientos, sino en la capacidad de hacer un uso correcto de esos conocimientos, aplicándolos con justicia y con un profundo respeto por las consecuencias de cada acto. Comprendieron que ser sabios no significaba solo tomar buenas decisiones para ellos mismos, sino que debía ser un ejercicio continuo de reflexión y cuidado hacia la comunidad. El hombre sabio les hizo una última pregunta: ¿están dispuestos a enfrentar este reto,
a convertir cada decisión, cada acción, en un acto de sabiduría? Porque la sabiduría, como esta piedra, se forma con el tiempo, y es a través de nuestras elecciones diarias que se manifiesta. Un silencio profundo llenó la plaza. Nadie respondió inmediatamente, pero todos, en su interior, sabían que la respuesta era un compromiso profundo. El reto de la sabiduría no era algo que pudieran lograr de inmediato, pero era un camino que, si decidían seguirlo, los llevaría a una vida más plena, más consciente, más alineada con el bienestar común. El hombre sabio sonrió suavemente al ver la seriedad en los ojos de los aldeanos. Sabía que había plantado la semilla de la sabiduría en sus corazones. Ahora, todo lo que quedaba era esperar a que creciera. Capítulo 15. El regalo final. El hombre sabio había enseñado a los aldeanos lecciones profundas sobre la sabiduría, la generosidad, y el valor del trabajo en equipo. Había plantado semillas en sus corazones, pero aún faltaba una última lección por aprender. Aunque las enseñanzas anteriores habían transformado la vida de la comunidad, el hombre sabio sabía que quedaba un último paso que dar, el de entender lo que verdaderamente significaba ser una persona de virtud, y cómo la generosidad y el altruismo podían ser el mayor regalo que podían dar. Una mañana fresca, cuando los rayos del sol comenzaban a filtrarse a través de los árboles, el hombre sabio apareció de nuevo en la plaza. Los aldeanos lo recibieron con respeto, pero también con una curiosidad palpable. Algo en su porte les decía que esta última enseñanza sería la más importante de todas. Al verlos reunidos, el hombre sabio levantó las manos y comenzó a hablar. Hermanos y hermanas, ustedes han aprendido que la sabiduría no se puede apresurar, que la generosidad tiene el poder de transformar no solo a la persona que da, sino también a la que recibe. Ahora les traigo la última lección, y es la más importante de todas. La verdadera generosidad no espera recompensa alguna. La generosidad más pura es aquella que no se da con la esperanza de recibir algo a cambio. Los aldeanos se miraron entre sí, procesando esas palabras. Habían aprendido a dar de lo que tenían, pero siempre había una sensación subyacente de que dar era también una forma de recibir. Tal vez no lo hacían de manera consciente, pero siempre había un deseo implícito de que su bondad sería recompensada de alguna forma. Ahora, el hombre sabio les pedía algo más grande. Un acto de generosidad que no busque nada a cambio, ni siquiera el reconocimiento. Piensen en esto, continuó el hombre sabio. Cuando damos esperando algo a cambio, ¿realmente estamos dando? ¿O estamos simplemente haciendo un intercambio? La generosidad verdadera es un acto puro de amor y compasión, sin esperar nada más que el bienestar de la otra persona. Mientras hablaba, el hombre sabio comenzó a caminar lentamente hacia un rincón de la plaza, donde había colocado un pequeño cofre cubierto por una tela. Con un gesto solemne, lo descubrió, revelando una caja de madera tallada con intrincados detalles. Los aldeanos, intrigados, se acercaron más para observar. El hombre sabio les dio una mirada profunda, como si quisiera que comprendieran el mensaje detrás de lo que estaba por hacer. Este cofre contiene un regalo para ustedes. Pero les advierto, este regalo no tiene valor material. Es un símbolo de lo que realmente significa dar y recibir en este mundo. Cada uno de ustedes, al recibir este cofre, debe entender que el regalo que contiene no se puede medir con el dinero, ni con las posesiones, ni con nada tangible. Con ese misterio en el aire, el hombre sabio levantó el cofre y comenzó a repartirlo entre los aldeanos, uno por uno. A medida que cada uno recibía la caja, el hombre sabio les recordaba que el valor del regalo no residía en lo que podían ver, sino en lo que podrían aprender de su propio corazón. Una vez que todos los aldeanos recibieron el cofre, el hombre sabio les pidió que lo abrieran al mismo tiempo. Lo hicieron, y dentro de cada cofre había una pequeña piedra, lisa y brillante. Al principio, parecía que la lección que el hombre sabio les había preparado era una simple. Sin embargo, a medida que los aldeanos observaban las piedras, algo en su interior comenzó a cambiar. Estas piedras no son simples. Cada una de ellas es única, como ustedes. Cada uno de ustedes ha tenido una vida diferente, con retos y bendiciones propias. Pero ahora, estas piedras simbolizan algo más grande, el vínculo invisible que une a todos los seres humanos. Estas piedras son un recordatorio de que, cuando damos sin esperar nada a cambio, estamos conectados con algo más grande que nosotros mismos. Los aldeanos, lentamente, comenzaron a comprender. La generosidad pura no es algo que se pueda medir, ni se puede cuantificar en términos materiales.
El verdadero valor de un acto de bondad radica en el amor y la compasión que se ofrecen desinteresadamente. Recuerden, dijo el hombre sabio con una sonrisa suave, el regalo más grande que pueden dar es su tiempo, su amor, su atención. No esperen recompensa, porque la verdadera recompensa está en el acto mismo de dar. El hombre sabio los miró por última vez, sus ojos brillando con sabiduría, y luego, sin decir palabra alguna, se alejó por el camino que llevaba hacia la montaña. Los aldeanos, por su parte, se quedaron en silencio, reflexionando sobre la última lección. Durante semanas, meses y años, las palabras del hombre sabio resonaron en sus corazones. La comunidad floreció no solo porque trabajaban juntos, sino porque entendieron que la generosidad no dependía de lo que podían recibir a cambio. Habían aprendido que, al dar sin esperar nada a cambio, se conectaban con algo mucho más grande que ellos mismos, el alma colectiva de la humanidad. Y así llegamos al final de esta increíble travesía a través de las enseñanzas del hombre sabio, un viaje que no solo nos ha mostrado cómo la generosidad y la sabiduría pueden transformar una comunidad, sino que también nos ha invitado a reflexionar sobre el verdadero propósito de nuestros actos en la vida. Como hemos aprendido, la verdadera generosidad no busca recompensa, sino que es un acto puro de amor y compasión, un acto que conecta a los seres humanos de una manera profunda e inquebrantable. Si este contenido ha tocado tu corazón, si estas lecciones te han dejado reflexionando sobre el valor del dar y recibir, te invito a apoyarnos para que podamos seguir trayéndote más historias, más sabiduría y más conocimiento. Al suscribirte a nuestro canal, estarás ayudando a que este proyecto crezca y llegue a más personas que, al igual que tú, buscan el camino del entendimiento y la reflexión. No olvides darle like a este vídeo si te ha gustado y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros episodios. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir ofreciendo contenido que inspire y edifique a todos aquellos que desean escuchar y aprender. Recuerda que cada nuevo capítulo que compartimos no es solo una historia, es una oportunidad para crecer juntos. Si deseas apoyar aún más el canal, compartir este vídeo con tus amigos, familiares y seres queridos puede ser una forma maravillosa de expandir la luz de estas enseñanzas. Gracias por habernos acompañado en este viaje. Nos despedimos con la esperanza de que las lecciones que hemos compartido contigo sigan resonando en tu vida, ayudándote a ser una mejor versión de ti mismo. Hasta la próxima, y que la sabiduría te acompañe siempre.